Hola, hola, ¿cómo estás? El objetivo de este video es explicarles un poquito las generalidades del proceso de insolvencia. Muchas personas acuden a mí porque realmente como que no tienen ninguna noción en cuanto a cuáles son las características o generalidades del proceso. Entonces, este video voy a explicar básicamente eso. La compañía que represento se llama Avanzar Soluciones Financieras y como les comentaba, estas son las generalidades de insolvencia para persona natural no comerciante. Al finalizar estas dos sesiones, ¿cuáles son las dos sesiones? Una es esta donde explico las generalidades. La segunda es si tú quieres tomar un análisis personalizado, te invito a que revises en mi canal de YouTube. En el canal de YouTube tengo una explicación breve en qué consiste el proceso de análisis personalizado, pero básicamente en el análisis lo que hacemos es dedicarnos a tu caso. Vamos a revisar y analizar financieramente cuáles serían los mecanismos o las estrategias que tendríamos de solución por medio de la ley de insolvencia para llegar a una solución con respecto a los temas económicos que puedas tener. Entonces, al finalizar las dos sesiones, tú me puedes decir, Has, esto no es para mí, definitivamente no aplica. Puedo ayudar a otra persona, un amigo, un familiar, un conocido, no necesariamente con dinero, pero sí brindándole esta información. Y te invito a que lo hagas, a que le compartas mi número es 312-502-5087. Me pueden escribir por WhatsApp o me pueden llamar y con mucho gusto les hacemos una asesoría. Esta asesoría de análisis personalizado que les comentaba, la agendamos, es totalmente gratuita y la idea es que podamos continuar con el proceso, revisar si aplica las alternativas de solución que tendrían o si no aplica no pasa nada. Y precisamente si en ese análisis vemos que el proceso aplica para ti, pues sencillamente continuamos, revisamos qué es el paso siguiente que hay que seguir, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de una insolvencia debemos tener 5 puntos básicos. Primero, cómo funciona la ley de insolvencia. Segundo, qué beneficios nos brinda la ley. Tercero, qué implicaciones tiene el acogernos o no acogernos a un proceso de insolvencia. Cuarto, qué requisitos me exige la ley para poderme acoger a ella. Y el último punto sería la inversión para el proceso. Hoy nos vamos a enfocar en los tres primeros, cómo funciona la ley, qué beneficio nos brinda y qué implicaciones tiene. Si tú ya quieres revisar los requisitos, esos requisitos son personales y son propios para cada persona. Entonces, lo mismo la inversión para el proceso. Eso los veríamos y los enfocaríamos en el análisis personalizado, en la cita que agendemos, que es totalmente gratuita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la ley de insolvencia? La ley de insolvencia es la ley 1564 del 2012, que es insolvencia para persona natural no comerciante. Antes de esta ley está la ley 1116 del 2006, que es para personas comerciantes y empresas. ¿Qué creó la 1564? La 1564 creó unas entidades denominadas centros de conciliación. Estos centros de conciliación son entidades privadas, pero están vigiladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Qué hacen estos centros de conciliación? Nos garantizan que a los ciudadanos colombianitos, normalitos de a pie, como tú y como yo, se nos respete el debido proceso. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con los beneficios que como colombianos tenemos en la ley 1564, que es la ley de insolvencia. Cuando nosotros hablamos de una ley de insolvencia, existen tres actores. Estás tú como deudor, que le pediste dinero prestado a un segundo actor, que serían los acreedores, y está el centro de conciliación como tercer actor. ¿Qué hace el centro de conciliación? Nos garantiza o es la persona que media entre tú como deudor y entre cada uno de los acreedores para llegar a algún acuerdo de paz. Para que esto se lleve a cabo, hay que solicitarle al centro de conciliación ser admitidos al proceso. Y ahí es donde ingresamos nosotros como Avanzar Soluciones Financieras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo, cuándo y dónde presentar esta solicitud. Si nosotros vemos en la cita que agendaremos que tú aplicas para el proceso, nosotros te garantizamos que vas a ser admitido al proceso. Entonces, una vez tengamos ese admitido por parte del centro de conciliación, el centro de conciliación es el que nos dice si somos admitidos o no, el centro de conciliación nos va a convocar, ¿a quién? A nosotros como acreedores y a cada uno a nosotros como deudores y a cada uno de nuestros acreedores, en unas salas de audiencias, salas entre comillas porque ahorita no siguen las audiencias virtuales, pero en esas audiencias yo voy a tener la oportunidad de pasarle unas propuestas de pago a mis acreedores con base en mi situación económica actual.
Entonces, ¿qué beneficio nos brinda la ley? Para poder obtener estos beneficios, primero debemos ser admitidos al centro, ser admitidos al proceso por parte del centro de conciliación. Eso lo veremos en el análisis que vamos a programar posteriormente. Si aplicas, te garantizamos la admisión al proceso. Una vez seamos admitidos, ¿qué beneficios tenemos? Son 4. 2 de ellos son inmediatos y son económicos y tienen que ver con los intereses. Los intereses de mora, intereses corrientes, gastos de abogado van a quedar condonados a la fecha que haya sido admitido al proceso por parte del centro de conciliación. Solo voy a pagar el capital y ese capital lo puedo pagar en cuotas. El segundo beneficio tiene que ver con los procesos. Si yo tengo procesos ejecutivos como cuáles, que me quieran aprender un vehículo, que me quieran embargar o rematar un inmueble, que me tengan un embargo de sueldo, que me quieran embargar un sueldo. Si ya me tienen ese embargo de sueldo, el proceso va a ser suspendido. E independientemente en la etapa en que vaya mi proceso ejecutivo, va a quedar suspendido. Los procesos administrativos son aquellos de cobro coactivo, que son los que tengo con el Estado, que yo debo impuestos y demás. Ellos lo hacen por medio de cobro coactivo, que es más rápido que realmente un proceso ejecutivo. Entonces, independientemente si mi proceso es ejecutivo o administrativo, mi proceso va a quedar suspendido. No habrá remate de inmueble, si tengo embargo de salario me lo suspenden, o si me lo van a embargar ya no me lo pueden embargar, y no habrá aprehensión de un vehículo. ¿Listo? El tercer beneficio tiene que ver con respecto a los intereses y es posterior a la admisión. Entonces, ¿qué pasa con mis intereses? A la fecha de la admisión yo traía unos intereses que me estaban cobrando por mora. Ya sabemos que eso va a quedar condonado. Pero ¿qué pasa con mi deuda? Porque yo no he cancelado mi deuda, entonces voy a pagar unos intereses futuros. Pero esos intereses futuros se pueden negociar a muy buenas tasas. Por ejemplo, en los créditos hipotecarios actualmente se está pagando una cuota o una tasa, perdón, del 12% efectivo anual. Hemos llegado a negociaciones donde se reconoce el 4, el 5, máximo el 6% de tasa efectiva anual. Lo que la gente se ahorra en crédito, en intereses y en tiempo en créditos hipotecarios en un proceso de insolvencia es bastante grande. Otro dato adicional, si por ejemplo yo tengo mi crédito en VR, tan pronto yo llego a algún acuerdo, mi crédito pasa a pesos. Es decir, me ahorro todo lo de la inflación porque es un crédito que ya pasa a pesos y no se sigue, no sigue con las tasas que van en el VR, que me van incrementando. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito, libre inversión, consumo rotativo, eso está funcionando casi igual. Llegan a cobrar hasta un 30% de tasa efectiva anual. Hemos llegado a negociaciones donde no reconocemos nada por los intereses futuros de este tipo de créditos. ¿De qué depende llegar a algún acuerdo o no con mis acreedores? Cada peso que yo debo es un voto. Por ejemplo, si yo debo 100 pesos, tengo 100 votos. Llegar a un acuerdo con mis acreedores es que si yo debo esos 100 pesos, necesito que por lo menos 51 pesos que yo deba a las personas representadas con 51 pesos me digan que sí al acuerdo. Así el 49% restante me diga que no. Entonces, necesito que por lo menos el 50% más uno me diga que sí, representado mínimo en 2 acreedores. 2 acreedores que representen esos 51 votos me digan que sí. Para esto cuento hasta con 120 días. En esos 120 días, son más o menos 4 meses, me van a dar 10 oportunidades. ¿Qué son esas 10 oportunidades? Esas 10 oportunidades son 10 audiencias que voy a tener con mis acreedores para pasarles mis propuestas de pago, de acuerdo a mi capacidad económica actual. ¿Hasta que qué? Hasta que el 50% más uno me diga que sí. Usualmente o la medida que tenemos es que entre la cuarta, quinta o sexta audiencia ya tenemos un acuerdo con los acreedores. ¿Cuál es el cuarto beneficio? El cuarto beneficio no es económico, pero para mí es el más importante. ¿Y cuál es? Que tú recuperas tu tranquilidad. ¿Por qué? No solamente porque te condonen esos intereses, gastos de mora, gastos, intereses corrientes, gastos de abogado y demás, ni porque te suspendan todos los procesos, ni porque puedas llegar a un acuerdo con respecto a tus intereses futuros. Adicional a eso, tú quedas blindado. ¿Qué significa eso? Que no te pueden abrir nuevos procesos sobre las deudas que se están reportando. ¿Eso qué quiere decir? Que tú proteges tu patrimonio que con tanto esfuerzo has luchado y has construido. Y eso es lo que te da a ti la tranquilidad. De todo lo demás nos encargamos nosotros como Avanzar Soluciones Financieras.
Entonces, ¿qué implicaciones tiene el acogerme o no acogerme a la insolvencia? En Colombia hay dos maneras de pagar lo que se debe con lo que se tiene. Uno se llama el famoso remate, que es absolutamente sin ningún beneficio de ley. Y el otro se llama liquidación patrimonial, donde conservo todos los beneficios de ley. Para que quede más claro, les voy a hacer un comparativo. ¿Qué pasa con un remate? Supongamos que yo tengo una deuda hipotecaria. Cuando ese inmueble se me va a remate o ese bien se va por el 70% de su valor. ¿Qué significa? Que yo ya perdí el 30%. Si me alcanza para pagar o liberar la deuda, pues bien, pero hemos conocido muchas personas que le quitan su inmueble o su bien y aún quedan debiendo dinero. ¿Por qué? Porque como esta persona fue demandada, tiene que pagar todos los gastos del proceso, gastos de abogado, todas las costas procesales, los intereses corrientes, intereses moratorios, gastos administrativos y demás que le quieran cobrar. Entonces, si no le alcanza a esa persona para liberar la hipoteca, pues menos le va a alcanzar para pagar las otras deudas. Las otras deudas siguen vivas. ¿Qué significa que sigan vivas? Que son deudas exigibles que me las pueden seguir cobrando. Es decir, un remate a mí no me va a solucionar nada. ¿Qué pasa con la liquidación patrimonial? Como les comentaba en la diapositiva anterior, tenemos hasta 10 oportunidades para pasarle propuesta a nuestros acreedores y llegar a algún acuerdo de pago. ¿Qué pasa si paso esas 10 propuestas y los acreedores me dicen que no? Pues sencillamente ya deja de ser un proceso conciliatorio ante el centro de conciliación. El centro de conciliación emite un documento que se llama acto de fracaso de la negociación y el centro de conciliación es quien lo radica ante repartos en juzgado. En reparto me asignan un juzgado y empiezo mi liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial no es más que una extensión de esa negociación, lo que pasa es que ya no se hace ante el centro de conciliación, sino que se hace ante un juzgado, porque lo puedo seguir negociando. Y lo más importante, sigo conservando todos los beneficios que tengo en la ley de insolvencia. A quien no le conviene irse a una liquidación patrimonial es a las entidades, porque es un proceso y durante ese proceso, pues como yo estoy negociando, no voy a pagar mis deudas, mis cuotas. Entonces, a quien no le conviene es a las entidades. Pero a nosotros como deudores sí. Entonces, voy a hacer un comparativo en este caso. Supongamos tenemos una casa de 100 millones, un carro de 50 y una moto de 5. En total mi patrimonio son 155 millones de pesos. Dos escenarios. Primer escenario. Mi deuda de capital es inferior al patrimonio que yo tengo. En este caso, yo debo 80 millones de pesos. Mi patrimonio son 155. Ese liquidador que me asignó el juzgado sencillamente me da la oportunidad de poder vender este patrimonio que tengo avalado en 155 millones, pagar los 80 de capital que debo y me quedan 75 millones libres. ¿Ok? Segundo escenario, mi deuda de capital es superior a lo que yo tengo, a mi patrimonio. En este caso, yo debo 380 millones de pesos. Mi patrimonio son 155. Pues pasa exactamente lo mismo. Mi liquidador va a repartir este patrimonio que yo tengo, 155 millones, entre esta deuda de capital que yo tengo, que son 380 millones de pesos. ¿Qué pasa con el saldo? El saldo es la diferencia entre estos 380 millones que yo debo y estos 155 de patrimonio, que son 225 millones de pesos. Ese saldo se conoce como saldos insolutos. Entonces, el juez determina por medio de la liquidación patrimonial que hay un descargue de deudas. Por medio de la liquidación patrimonial, el descargue de deudas significa que ya no tengo más deudas exigibles. Entonces, en Colombia hay dos tipos de deudas, las deudas civiles y las deudas naturales. ¿Cuáles son las deudas civiles? Aquellas en las cuales yo firme un título o valor que me hace que sea exigible la deuda. Una letra, un pagaré, un cheque, lo que haya sido. Esa es una deuda exigible. Cuando yo hago un proceso de liquidación patrimonial, el juez determina que esos saldos insolutos mutan de deudas civiles a deudas naturales. ¿Cuáles son las deudas naturales? Aquellas deudas que yo sé que tengo, pero que no son exigibles, no me las pueden, no pueden exigir que yo las pague. Por ejemplo, que mi mamá me prestó 1.000.000 de pesos y yo no le hice firmar una letra ni nada. Pues yo sé que tengo la deuda, si la quiero pagar la pago, si no, no me la pueden exigir. Y este es el objetivo del proceso cuando uno se va a una liquidación patrimonial, que no existan más deudas exigibles, a diferencia del remate o la solución anterior. Acá hay una acotación que les quiero hacer y es que uno no necesita ni casa, ni carro, ni moto para irse a una liquidación patrimonial. Entonces, uno se puede ir a una liquidación patrimonial sin tener patrimonio. Uno siempre tiene algo, que un celular, que un reloj fino, cualquier cosa. Simplemente es la voluntad de que tú quieras hacer una negociación y te puedas ir a una liquidación patrimonial con el fin de que tus deudas no sigan siendo exigibles. ¿Listo?
Los requisitos para aplicar al proceso, eso los vemos, son particulares para cada una de las personas, digamos que aplican unos requisitos y eso los vemos en la cita de análisis personalizado, ¿listo? De todo lo demás nos encargamos nosotros como Avanzar Soluciones Financieras. ¿Qué es todo lo demás? La solicitud que hay que radicarle al centro de conciliación para que nos dé el admitido del proceso, esa nos encargamos nosotros. Obviamente con la información y la documentación que la persona nos proporcione, es un trabajo mutuo, ¿listo? Esa solicitud debe ser clara, expresa y objetiva, eso lo dice la ley. En nuestro artículo del Código General del Proceso, acá lo tengo, la 531 del título cuarto, habla todo lo que tiene que ver con la ley de insolvencia. Entonces, esa solicitud la hacemos nosotros, por eso es que nosotros te garantizamos que vas a ser admitido al proceso si aplicas y eso lo determinamos en la cita de análisis. Las propuestas de negociación. ¿Te acuerdas? En esas 10 audiencias que yo te comenté, antes de las audiencias nosotros te decimos, mira, esta es la propuesta de pago que se va a pasar para esta audiencia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Esas propuestas de negociación las hacemos nosotros. Quien te va a acompañar en las audiencias es un abogado por parte de la compañía, abogado o abogada, expertos en insolvencia. ¿Por qué? Porque quienes van a asistir a esas audiencias son los abogados de las entidades financieras a las cuales tú les debes. Entonces, nuestro abogado o abogada es quien te va a defender en esas audiencias y el que te va a representar en todas las audiencias. ¿Listo? Y adicional a esto, te abrimos un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este es un proceso que te va a causar dudas, vas a tener temores, hay cosas que no vas a lograr comprender de principio. Entonces, en este grupo de WhatsApp, ¿quiénes vamos a estar? Va a estar los estructuradores, que son los que nos hacen esa solicitud que hay que radicar ante el centro de conciliación, solicitando el admitido. Van a estar los abogados, que son los que te van a acompañar en cada una de las audiencias. Va a estar nuestro director operativo, va a estar servicio al cliente, vas a estar tú y voy a estar yo. ¿Cuál es la idea de este grupo? Que tú puedas colocar ahí tus dudas, tus inquietudes, todo lo que se te ocurra en este grupo de WhatsApp y en un tiempo prudencial te estaremos dando respuesta a ese comentario que dejaste. ¿Listo? ¿Cuál es la inversión para el proceso? La inversión para el proceso son dos. El Centro de Conciliación o Notaría, que como te comenté son entidades privadas vigiladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y los honorarios de nosotros como Avanzar Soluciones Financieras. Estos honorarios, de una vez te digo, los vemos en la cita de análisis. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son. Entonces, estos van con base a unas tablas que fijó el gobierno que van en unos rangos de unos salarios mínimos. Entonces, de acuerdo al capital que sea tu deuda, es que se estipulan estos salarios, estos honorarios. Adicional, son territoriales. No es lo mismo la tarifa para Cali o para Villavicencio o para la costa. Entonces, hay que determinar estas cosas antes de poderte decir cuál sería la inversión para el proceso. Hasta aquí llegó este video. Bueno, hasta que llegue este video, recuerda que si sientes que esta información le puede servir a alguien, compártela. Estoy segura que podemos ayudar a muchas personas. Sigamos formando parte de la solución. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.